La mitología es algo que incluso encontramos en muchos reinos e historias de leyenda. Epopeyas y sagas de criaturas de inmensurable poder, que forjaron el mundo y le dieron forma. Las canciones narraban cuentos de enormes héroes y poderosos señores, grandes artesanos y soñadores que modificaban el mundo a su antojo, y que se enfrentaban a bestias increíblemente poderosas, incluyendo a formidables dragones. Pocas criaturas pueden llegar a alcanzar tales hazañas, y aún menos han sido capaces de poder haber presenciado los tiempos de gloria de estos grandes seres. Hay muchos, y antaño fueron un único y gran pueblo, al que se le dio muchos nombres, pero en el que todas las lenguas coincidían en su rasgo más distintivo, y al que no se puede dejar pasar por alto. Estas criaturas se llaman gigantes. Su nombre describe perfectamente que es verdaderamente un gigante. No es otra cosa que una criatura de enorme tamaño. Algunas incluso superan a las otras dependiendo la raza a la que pertenezcan. Su vida media es mucho mayor que la de los humanoides, y lo más normal es que mueran de viejos, a excepción de los más belicistas o agresivos, los gigantes de la escarcha y de las colinas, que en cambio mueren de formas violentas generalmente. Sus corazones laten 4 veces más lento que el nuestro, y los hijos gigantes se quedan mucho más tiempo con sus madres, tardando más en llegar a la adultez, y las familias suelen ser pequeñas o ni siquiera existir, siendo muchos solitarios. La longevidad viene en parte en relación con el Ordning, el sistema de estatus del que hablaré más adelante. Así, la vida media de los gigantes es tal y como muestro en la tabla. Los de las colinas 200 años, gigante de escarcha 250, los de fuego 350, los de nube 400, los de tormenta 600 y los de piedra 800, siendo estos últimos la excepción en el Ordning, pues a pesar de tener un rango bajo, viven muchísimo, e incluso las razas de mayor estatus los consideran los más sabios debido a que viven tanto. Los gigantes son de las criaturas más temibles del mundo, y no tan solo por su imponente tamaño, sus poderes son tales que podrían gobernar sobre el mundo, y sin embargo, la gran mayoría viven alejados de este, apartándose de la sociedad y de sus hermanos, no dando a descubrir la grandeza que poseen. Los gigantes se pueden mover por el mundo, haciendo temblar la tierra y anunciando su llegada mucho antes de lo que se les puede ver. Incluso, algunos confunden estos andares con truenos de tormentas cercanas, y si se ponen alborotadores, estremeciéndose o golpeando sus armas, incluso pueden provocar pequeñas vibraciones de tierra, casi como terremotos. Su tamaño no es su única cualidad. Son tremendamente pesados, pudiendo destruir ecosistemas enteros simplemente rozando árboles o arrasar ciudades aún intentando esquivar las casas y edificios. Lógicamente, su tamaño es sinónimo de fuerza, y las más grandes rocas o árboles pueden servir como martillos y clavas, los carromatos como juguetes, y las grandes bestias pueden ser mascotas o balones ante su imponente potencia. Hay que destacar su lengua. Antiguamente era igual para todos, pero con la separación de los clanes se fueron creando dialectos y acentos, aunque todavía se entienden perfectamente entre ellos. Incluso esta lengua puede ser aprendida, al menos en parte, porque hablarla correctamente para un humanoide es casi imposible, tanto por algunos sonidos demasiado complejos como por el pequeño tamaño que hace que las voces no se escuchen bien para los gigantes. De su lengua cabe destacar 2 palabras sin traducción literal. Mot, que se escribe como M-A-A-T, es la palabra que define todo aquello que es sagrado, honorable y deseable, mientras que el término opuesto es Mog, escrito M-A-U-G, aquello impío, deshonroso e indeseable. El que se cometa Mot o Mog hace que se suba más o menos en su estatus, en el llamado el Ordning, del que repito hablaré en detalle más adelante. El cometer actos hace que se ensalcen o se empobrezcan las cualidades de lo que los gigantes llaman la idea de ser un gigante, aunque es mucho más complejo de lo que parece. Los gigantes de las colinas saquean y matan a pequeñas poblaciones, y aunque para los gigantes de las tormentas es desagradable, no es considerado Mog, al contrario, es Mot, es decir, les ayuda a subir de rango, pues eso que hacen es un rasgo de los gigantes de las colinas. Ahora, adorar a un dios demoníaco va en contra de la idea de ser un gigante, y contra el Ordning, y por lo tanto sería Mog sin duda alguna. Otra de las características de su lengua son las runas y las tallas, incluso estas fueron las que inspiraron a los enanos a crear las suyas propias,
por mucho que la gente barbuda las reclame como suyas. Pero claramente los gigantes nacieron primero en el mundo. Algunos no las usan, como los gigantes de las colinas y de la escarcha, que se guían más por la palabra hablada o por pictogramas y tallas complejas en piedra, hielo o incluso la tierra, representando historias o dioses. Un ejemplo es la representación de pueblo o de gigantes específicos con ciertos dioses. Si por ejemplo se talla alguno con Memnor, el dios mentiroso, flotando sobre un gigante, indica que ese gigante es un mentiroso. Es fácil de entender para los gigantes, no así siempre para muchos humanoides. Por aquí os dejo un poco de glosario gigante, por si a alguien le interesa. La magia es algo complejo en el mundo de los gigantes. Los gigantes de las tormentas y de las nubes la realizan de forma natural, pero su estudio es realmente raro en ellos. No es ni Mog ni Mot, pero al ser compleja y muy demandante en su aprendizaje, suele alejar algo de las tareas del Ordning, que son más apreciadas. La excepción es la magia rúnica, siendo propia de los gigantes de piedra, aunque pudiendo ser realizada por cualquier otra raza, incluso los gigantes de las colinas. A los talladores se les llama Skidgard. La gran desventaja de todo esto es la lentitud en las tallas, pero estas activan muy eficazmente magias y efectos mágicos, tanto en superficies como en objetos o tablillas, y no solo depende de la runa, sino también dónde se talle, pues una misma runa puede tener distintos efectos según su superficie. Una runa de tormenta en tablillas puede causar alteraciones en el clima, pero en una puerta puede crear una trampa de daño de rayo. Los gigantes casi siempre portan alguna bolsa donde llevan muchos de sus utensilios y cosas más preciadas, aunque principalmente transportan bebida y comida. Aún así, de todas las cosas que pueden llevar, si hay algo a destacar, son las piedras. Sí, piedras, pues las usan para muchísimas cosas. Lógicamente, arrojarlas es una de sus funciones. Los gigantes son como artillería extremadamente potente, y las lanzan de forma muy precisa y a distancias sorprendentes. Las usan en guerras, la caza e incluso para deporte. Aunque muchos usan jabalinas y arcos, nunca abandonan esta tradición. Los juegos y deportes con las mismas son muy importantes, pues les ayuda a mejorar su precisión y potencia. La competición más común consiste en tirarse rocas por turnos e intentar derribarse los unos a los otros, pero hay muchas más, como el tiro al blanco, juego común en los gigantes de la escarcha, o el del lanzamiento de lejanía, muy típico en duelos, donde un gigante arroja una piedra lo más lejos que pueda. El retado tiene que ir a donde cayó y lanzarla de vuelta. Si se queda corto, pues habrá perdido y caerá en deshonra, pero si consigue superarle, o más comúnmente, darle en el cuerpo de vuelta al gigante que la lanzó, saldrá victorioso, mientras que el otro herido y humillado. Las rocas varían mucho en su aspecto y tamaño. Para objetivos pequeños usan las que les caben en una mano, pero para dragones o construcciones se van a rocas mucho más grandes, y aunque pesen más, las lanzan con la misma precisión, aunque lógicamente a menor distancia. Para cazar usan incluso más pequeñas, pues si no podrían reducir a carne picada a sus presas. Enfrentarse a un gigante es una tarea muy difícil, y mucho más a grupos de ellos. Los enanos son los que mejores estrategias han desarrollado, usando tácticas de andanada en masa, principalmente con ballestas. También usan caballería rápida para atraer a los gigantes a posiciones desventajosas para ellos, o usan tropas especializadas y fanáticas con ganchos y equipo de caza especializado para así poder derribarlos y en el suelo atarlos o neutralizarlos. Aunque los gigantes no son tontos, y se protegen sus zonas más débiles contra la gente pequeña, llevando grebas y botas gruesas, así como coquillas y protecciones para el abdomen, las zonas que suelen alcanzar los humanoides. Hasta los más torpes, como los gigantes de las colinas, usan directamente corteza de árboles gruesos y piedras para proteger las partes más débiles. Hablar de su origen es complicado, ni ellos mismos recuerdan sus antiguas historias, y los dragones eran jóvenes cuando estos entes ya caminaban por el mundo. Si bien había una diferenciación de razas de gigante en lo que se llama el Ordning, todos los gigantes eran uno gobernando en su gran imperio, llamado Ostoria, apoyándose y respetándose los unos a los otros.
dirigiendo a los gigantes de las tormentas y sus manos derechas, los de las nubes, desde sus fortalezas volantes en todos los puntos del mundo. Los gigantes de fuego y de piedra tallaron las más grandes maravillas sobre y bajo las montañas, y los de la escarcha defendían los imperios con un gran honor. Incluso los gigantes de las colinas se encargaban de mantener a raya a ciertas criaturas menores. Realmente, Ostoria siempre se localizó en los reinos olvidados, al norte, pero en verdad se construyeron distintos imperios en todos los mundos conocidos, si bien no se sabe si todos se llamaron igual o simplemente los nombres se fueron entremezclando. La capital de Ostoria fue Voninheim, una colosal aglomeración estructural de hierro y piedra, de la que se decía que tuvieron que ser los verdaderos hijos de Anam, el dios de los gigantes, los que la construyeron, pues ni los propios gigantes deberían haber podido con tales monumentos del exceso. Fue el encuentro con los dragones lo que terminó con su época de gloria, pues ambas razas no se llevaban muy bien, y se narran grandes historias de batallas entre gigantes y dragones que hacían temblar continentes enteros, la que se llamó la Guerra de los 1000 años. Al principio había una relativa armonía entre ambas criaturas, con simples disputas personales que se resolvían mediante luchas individuales, ya fuera con un duelo físico, de habilidad o mental y de astucia. Pero el gran dragón rojo, Garix, dios del fuego, la destrucción y la renovación, envenenó la mente de los suyos, alzándose contra los gigantes con aires de grandeza. Si bien esta es la perspectiva de los gigantes, porque realmente no hay nada que confirme este hecho, y posiblemente nunca se sabrá sobre el verdadero origen de esta guerra. Se provocaron grandes destrozos por toda Ostoria, en forma de brutales ataques y grandes atrocidades por parte de los dos bandos. Si bien se cuenta de forma épica, realmente estas guerras casi terminan con ambas razas. Incluso su finalización se dio debido al agotamiento de la misma y provocó el declive definitivo de ambas especies, la caída del gran imperio gigante de Ostoria y su total desaparición bajo el hielo y la roca. Además, esto derivó en el origen de la separación de los clanes de gigantes, que antiguamente se movían todos al unísono. Aún así, todos estos grandes seres siempre hablan de los tiempos de antaño, cantan y recuerdan cómo se enfrentaban a los terribles dragones, y hasta esa mentalidad continúa hoy en día, pues normalmente un gigante y un dragón que se encuentren suelen terminar en una terrible trifulca. Debido a la separación de los clanes de gigantes, se dio lugar a una mayor distanciación de las estructuras de lo que se llama el Ordning, que establece las clases sociales entre gigantes, estando algunos en posiciones mayores y no solo por raza de gigante, incluso por individuo, siendo esto mucho más visible en los escalafones más altos, aunque suele ser el primer motivo que he dado el que establece una diferenciación mayor en el Ordning. A pesar de esto, todos comparten una cultura, religión e historia, cosa que siempre se tiene en cuenta y que por lo tanto les hace respetarse algo unos a otros, aunque no tanto como lo era antaño. En la cima del Ordning se encuentran los gigantes de las tormentas, entre los que hay un claro Ordning también entre individuos. A estos les siguen los gigantes de las nubes, después van los de fuego, los de escarcha, los de piedra y por último los de las colinas. Y además, en el escalafón inferior, algunas criaturas menores que tienen cierto grado de parentesco con esta enorme raza, tales como los ogros, los fomorés, los trolls o los etin. Este orden se respeta al máximo, y cualquier líder de una clase siempre estará por debajo de la mayor calaña del rango superior del Ordning, y si bien no es malvado el traicionar a razas superiores o insultarlas, sí que se considera un acto de grosería bastante atroz, pues no está respetando las tradiciones, algo que para ellos es muy importante. Para los gigantes, la religión es algo de suma importancia, y si bien existen algunas deidades que difieren entre razas, todos tienen un gran padre. Este es Anam, el progenitor de los mundos y el gran creador. Se le representa como un enorme gigante de más de 30 metros, con un largo pelo blanco en la cabeza y en la barba, y vestido con una gran túnica azul. Él colocó a los gigantes en el mundo, para que fueran los amos del mismo, dotándoles de gran tamaño y colocándolos en el Ordning. Si bien realmente todos los gigantes se mantenían mucho más unidos de lo que actualmente están, y se movían más al unísono, incluso creando todos juntos Ostoria, el gran imperio gigante. Anam
es un dios algo extraño, pues se puede quedar contemplando algo durante miles de años y en cambio otras cosas le hacen actuar de forma impulsiva y radical, queriendo que su voluntad se impusiera lo antes posible. Esto último se podía juntar con su cabezonería, la cual era grande aun sabiendo que podía estar equivocado. Por suerte, unas pocas veces cambia de parecer y hace realmente lo que es mejor para todos. Si bien Anam tiene una personalidad definida, todas las razas de gigantes ven en él alguna de sus características que más valoran, tales como un gran artista para los gigantes de piedra o un gran guerrero a ojos de los gigantes de la escarcha. Posee una gran cantidad de amantes con la que ha tenido numerosos hijos, lo que explica la gran variedad de razas de gigantes, aunque la búsqueda de amor verdadero es algo que siempre rondaba su cabeza, y el no encontrarlo le causaba gran dolor. Hace mucho tiempo, pasadas las eras, encontró a Otea, la que se convertiría en su esposa, pero todo lo que envuelve a esta relación se torna en una triste historia de engaños y hasta de la muerte de su mujer. Incluso se presume que podría ser esto el verdadero motivo del abandono de Anam a sus hijos, aunque esta historia ya la contaré en otro momento. Otra de las posibilidades más plausibles de abandono a sus hijos y su desaparición fue cuando los imperios gigantes cayeron. Anam, en uno de sus tercos impulsos, abandonó a sus hijos y se juró que no volvería a ellos hasta que no recobraran nuevamente su antigua gloria. Esto hizo que los gigantes dejaran de rezar a Anam, pues claramente no los iba a escuchar, pero sí mantuvieron el contacto con los hijos directos de Anam, y con otras deidades heroicas y villanas con poderes divinos, y todos en conjunto forman un panteón extenso. Los hijos predilectos de Anam representan a cada tipo de gigante. Estos dioses no son distintos entre ellos como lo son las razas de los gigantes. Podría decirse que son de la misma raza que Anam, aunque sí representan de forma mayoritaria a ciertos pueblos de gigantes. Strongmaus es el dios de los gigantes de las tormentas, el más grande de los hijos de Anam. Es el más alegre y risueño, y disfruta de la compañía de sus hermanos, aunque en ocasiones sufre episodios críticos de mucha tristeza, tan intensos como cuando está alegre. Irónicamente, esto está muy presente en los gigantes de las tormentas. A estos se les suele ver serios y distantes porque casi siempre están solos, pero cuando se reúnen con los suyos les encanta reír, beber y cantar, aunque no lo suelen hacer mucho para mantener su privacidad y para no crear tormentas que puedan arrasar a otras criaturas. Así, si se reúnen, suelen hacerlo alejados del mundo y cada bastante tiempo, y por culpa de eso se han ganado la fama de ser los gigantes más serios y melancólicos. Memnor, el dios de los gigantes de las nubes, es el más listo de los hijos de Anam. Taimado y engañoso, se le conoce por muchas hazañas que destacan su carisma, modales y capacidad de manipular y engañar a sus hermanos y otros seres poderosos. Suele buscar el detrimento de los demás en vez de crecer él mismo. Estas habilidades son apreciadas por los gigantes de las nubes, pudiendo ser más buenos y fijándose en su encanto e inteligencia, o más malvados y seguir su egoísmo y capacidad para engañar. El dios de los gigantes de fuego es Surtur, el hermano gemelo de Thrym y con el cual siempre compite, desde quién dio el primer llanto a quién aprendió a caminar primero, en casi cualquier cosa. Si bien se dice de batalla sangrienta entre ambos, otras historias también hablan de sus aventuras por el mundo. A Surtur se le ve como el más listo de ambos y un creador refinado y habilidoso. Los gigantes de fuego ven las llamas como fuerza, pues solo los mejores aceros las soportan, mientras que lo demás queda purificado por ellas, y el controlarlo hace que sea una herramienta formidable, usada por sus hijos para imitar sus habilidades. Aunque es cierto que también hay un aire apocalíptico en el culto, y se dice que muchos sacerdotes de Surtur guardan en talleres secretos máquinas y equipo de guerra para una enorme batalla en el fin de los tiempos. Thrym, dios de los gigantes de la escarcha, posee la rivalidad eterna con su gemelo, Surtur, para ver cuál de los dos tiene más favor de Anam, aunque los regalos bien manufacturados del dios de los gigantes de fuego parecen atraer más al progenitor que las cabezas trofeo de Thrym, lo que hace que los gigantes de la escarcha tengan algo de resentimiento ante el gran padre. Thrym es de corazón bravío y valiente, y se le representa al lado de 10 hermanos y hermanas de batalla, los cuales consiguieron gran gloria durante la guerra contra los dragones y el honor de luchar junto a su dios para la eternidad. Scoraeus Huesos Pétreos es el de los gigantes de piedra, y considerado el más sabio entre ellos, con grandes conocimientos sobre magia, maldiciones, riquezas ocultas y secretos. También llamado el Gran Creador, es el que dirige el resto en ausencia de su padre. Suele ser mostrado con 2 manos sosteniendo un cincel y un martillo,
o como una estatua enorme de gigante. Suele ser observador, el confidente del resto de dioses y de sus secretos, los cuales solo revelará si es coaccionado o engañado, cosa que no es fácil. Siempre suele separarse de los problemas que acarrean a sus hermanos, si bien sí que transmitió sus conocimientos. Enseñó a Surtur el arte de la forja, a Thrym la talla de runas en armas, a Iaeta, de la que voy a hablar en nada, le fabricó las lanzas para sus 10 tareas del valor, e incluso ayudó a Strongmouse a acabar con Tarrasca. Él vela por todos los demás dioses como un buen hermano mayor. Por último está Grolantor, el dios de los gigantes de las colinas. Es el menor de los hijos de Anam, y suele ser un poco despreciado por sus hermanos, aunque él mismo se granjeó ese odio. Siempre está orgulloso de su fuerza, y rehúsa de la superioridad de sus hermanos, queriendo ser tratado como un igual. Puede dar pena, pero a la hora de la verdad era un parásito, pues siempre se queja de hambre, pero no sale a cazar. Les roba comida a sus hermanos, y como esto, muchas cosas similares. Esto suele desembocar en peleas que siempre perdía Grolantor, merecidas debido a su egoísmo y los insultos que suele propinar, y ganándose heridas en la espalda cuando huye. Aún así, algunos gigantes rezan a otros dioses, pues sus deidades principales no los representan. Por ejemplo, Memnor, el embaucador, no es del gusto de muchos gigantes de las nubes, que se consideran más bondadosos. Algunos incluso adoran al dios de otras razas de gigantes, como los gigantes de las tormentas que habitan en altos picos helados, y alaban a Thrym. Otros prefieren alabar a las hijas de Anam, siendo algunas Iatea, deidad de la caza y guardiana del hogar, y a Yanis, diosa del amor y de la paz, o Diancastra, diosa mentirosa, impetuosa y arrogante. Incluso algunos gigantes entran en cultos demoníacos abandonando a sus dioses. Todos estos gigantes están cometiendo un grave pecado, pues no respetan el Ordning, y terminan siendo unos repudiados, exiliados de las tierras de cualquier gigante, y despreciado por los suyos para siempre. Cabe destacar el culto a Baprak, el Destructor, el cual no cree en el Ordning, y es el padre de las subrazas de gigantes, como los trolls y los ogros. Este apartado de los tipos de gigantes va a ser mucho más extenso de lo que estamos acostumbrados, pues cada raza tiene mucho que contar, y por lo tanto nos pararemos detenidamente en cada uno de ellos para ver sus peculiaridades. Así que preparaos para ver mucha información a la altura de estos monstruos. Y perdón por el chiste malo. Los gigantes de las colinas son la raza más baja entre los gigantes verdaderos, y no es casualidad. Son gigantes tremendamente egoístas, además de brutos y no muy inteligentes. Su principal prioridad es la comida, la cual buscan constantemente. Su aspecto es el de humanos muy grandes y rechonchos, muy grotescos y muy poco agraciados, siendo en ocasiones demasiado obesos incluso para caminar de forma coordinada, pues caminan mucho y duermen siestas enormemente largas bajo el sol. No huelen muy bien, pues debido a su obesidad sudan mucho, y a este pestazo hay que sumarles que suelen llevar cuero y pieles de animales muy poco elaboradas como ropas. Están tan mal hechas que suelen mantener parte de carne, la cual se va pudriendo poco a poco y se suma al ya desagradable gigante. De hecho, el hedor atrae a criaturas peligrosas, reptadores carroñeros, otiucs, cienos y laceros, aunque a los gigantes no les importa, las toleran en general. Andan muy poco grácilmente, por las colinas, bosques y valles, metiéndose entre pecho y espalda todo lo que sea mínimamente comestible, y amenazando a todo lo amenazable para que les den comida. Suelen ir solos o con algún lobo terrible que los ayude a cazar, pero nunca con compañeros, para que así no tengan que compartir la comida. Su apetito es tan voraz que hasta comen barro, y suena patético, pero su estómago es tan potente que incluso pueden digerirlo. Muy de vez en cuando, alguno enferma de indigestión, pero tan rápido como se recupere, volverá a sus malos hábitos de comida muy malsana. Como conclusión, o no tienen sentido del gusto, o su hambre es tan voraz que como sepa la comida es secundario. Suelen ganarse el odio de los granjeros, pues devoran a todos sus animales de una única tajada, y en el peor de los casos, también a ellos mismos y sus familias. Si bien no son los más lúcidos entre sus hermanos, su fuerza y tamaño es formidable, y eso,
junto a su capacidad de digerir cualquier cosa, es lo que realmente ha hecho que esta raza no se haya extinguido. Lo segundo que más aman es dormir, y pueden hacerlo durante mucho tiempo. Los gigantes de las colinas son tan poco listos que para ellos el tamaño equivale a poder, con lo que animales y humanoides siempre serán presas fáciles, mientras que dragones y otros gigantes mucho más difíciles. Si bien hay parte de verdad en esto, en muchas ocasiones algunos gigantes han salido muy mal parados, equivocándose de bestia o héroe al que atacar. Por suerte, al ser el gigante más pequeño, suelen respetar a sus superiores, pero no por el Lordning, sino simplemente porque los otros son más grandes y ya. De hecho, la gran mayoría de gigantes de la colina desconocen la existencia de este término por completo. Algunas muestras de su profunda estupidez resultan en lo fácil que es engañarlos. Si bien razonar es imposible, engatusarlos para que hagan acciones de las que se obtengan beneficio puede ser fácil. Y asustarlo tampoco es muy complicado, pues se puede crear un espantapájaros gigante mediante pueblerinos unos sobre otros ocultos en mantas y una calabaza gigante que haga las veces de cabeza. Y este método tan ridículo funciona la gran mayoría de las veces. Eso sí, no conviene enfadarlos, pues si el plan sale mal, su ira podría salir a relucir de forma muy explosiva, arrasando no solo con quienes intenten engañarlos, sino también con todo alrededor, y suelen dejar la zona totalmente destrozada hasta que se distraigan o tengan hambre, lo que por suerte suele ser muy a menudo. Suelen formar grupos cohesionados, formando grandes cabañas de madera o de barro y cañas, aunque suelen ser temporales, pues van y vienen a todas horas. El líder de la tribu será el más grande y gordo de entre todos ellos, siempre y cuando pueda moverse, pues es el de mayor tamaño y sigue siendo funcional, cosa que el resto admira. En contadas ocasiones, un gigante de las colinas más listo de lo normal consigue arrebatar este puesto, pues se granjea amistades entre los gigantes de mayor rango o consigue poder mediante la intimidación, adquiriendo así el rango de líder. Muchos reyes gigantes incluso gobiernan sobre humanoides, que dirigen mediante una tiranía sin cuartel, con cambios de humor muy recurrentes y con la posibilidad de devorar a su pueblo si se olvidan de que eran el gobernador. Entre los miembros gigantes de las colinas de una tribu no suele haber relaciones de afecto como tales, y más bien se reproducen como si de una manada de animales se tratara. De hecho, en comportamiento, casi parecen más eso que humanoides grandes. Cada tribu tiene su propia cultura, la cual suele ser adquirida de las presas a las que devoran, lo que hace que la variedad sea muy variopinta. En muchas ocasiones termina resultando algo patético, pues intentan vivir en los árboles como los elfos, lo cual concluye en la pérdida completa de bosques, o incluso unos pocos han intentado vivir en ciudades humanoides, lógicamente ya toda devorada, pero con casas demasiado pequeñas, lo que hace que la urbe termine en ruinas. Si tienen una guarida o vivienda, esta representa mucho al gigante, siendo muy hedionda debido al número de cadáveres devorados que se apilan, huesos poco roídos, sangre y los excrementos y el pis de los propios gigantes. Por suerte, los cienos y carroñeros reptantes que los siguen se la suelen limpiar cuando devoran los restos de los gigantes. En el peor de los casos, atraen a gules, ghouls en inglés, que son menos bienvenidos, porque si bien la mayoría solo roban migajas, muchos están organizados y les roban grandes cantidades de comida, y eso no les gusta. La lengua gigante, en los gigantes de las colinas, se vuelve casi monosílabo, y de palabras muy simples, casi siendo sorprendente que puedan hablar. También tienen juegos muy simples, y algunos bastante perturbadores. El más oscuro se llama Cosas, que trata de ver qué gigante puede meterse en la boca más medianos, gnomos o goblins sin tragárselos. De estos gigantes, cabe destacar a uno en concreto, la boca de Grolantor. El destino, en ocasiones, les hace una jugarreta cruel a un gigante de la colina, el cual enferma y es totalmente incapaz de retener comida en su estómago, vomitando sin remedio. Esto se ve como un mensaje de Grolantor, su dios, separando la tribu al gigante, atrapándolo en jaula o encadenándolos a postes y no dándole de comer. El caudillo o sacerdote de la tribu lo visita regularmente, una vez al día en general, viendo en su vómito de bilis los posibles mensajes de su dios. Por suerte, la gran mayoría suelen ponerse bien y vuelven a su sociedad, pero si esto no ocurre, pronto empieza a adelgazar, e incluso se vuelve loco debido al hambre, y se convierte en una boca de Grolantor. Esta boca de Grolantor casi termina siendo más un esclavo o un arma de guerra que un gigante, aunque irónicamente se le reverencia como si fuera el propio hambre y dolor del dios Grolantor.
Su delgadez hace que sean más ágiles, además que están más atentos y se mueven rápido ante cualquier situación. Y la locura que portan les hace inmunes a conjuros relacionados con la confusión. Se debe mantener encerrado y encadenado, pues si se escapa podría terminar con la vida de muchos gigantes de las colinas antes de poder mantenerlo bajo control nuevamente. Durante las batallas y guerras, o para una defensa desesperada del campamento de la tribu, se le libera como un arma fatal, arrasando y devorando todo a su paso, terminando desmayándose del sobreesfuerzo y del empacho, y siendo devuelto a su terrible y cruel destino del esclavo que es reverenciado. Un gigante de piedra es la antítesis de los gigantes de las colinas, pues son tremendamente pacíficos y tranquilos, prefieren la soledad y la calma, incluso entre los suyos, centrándose en la artesanía, que es lo que más aman. Su piel es grisácea, tan parecida a la roca que se puede camuflar fácilmente como si fueran una, y suelen ser algo alargados y delgados en cuerpo y cara, con ojos calmados y orejas algo grandes. Si bien son tremendamente fuertes, su cuerpo les permite además ser ágiles. Habitan en redes de cuevas y cavernas, conectados por galerías y ríos subterráneos. Solo salen si es para encontrar otras montañas que les permitan habitar en su interior. A pesar de no salir, miden el tiempo con el goteo de acumulaciones de agua subterráneas, una habilidad que muestra su paciencia. No usan ningún tipo de iluminación menos para su arte, con lo que suelen estar completamente a oscuras, aunque por suerte para ellos ven en la oscuridad. Viven en comunidad con otros de los suyos, dirigidos por un caudillo de tribu o un chamán, que determinan cosas como las partidas de caza. Los ritmos de trabajo se suelen guiar también por aquellos que posean mayor rango en el Ordning, sobre todo si se quiere aprender de ellos. Por lo general, siempre gran parte de la tribu estará despierta. Muchas veces encuentran osos cavernarios a los cuales domestican, y suelen ser la poca compañía no gigante que tienen. También mantienen murciélagos gigantes como sustento de comida y método de alarma. Les encanta los Sorn, pues no dañan la piedra y les dan buenas conversaciones. En cambio, odian a muerte a los gusanos púrpuras, que pueden destruir todas sus tallas y construcciones. Cuando la longeva vida de un gigante de piedra está por terminar, o ya ha terminado, el cuerpo moribundo o muerto se une a los Lingestein, los ancestros de piedra, que se refiere tanto a los antepasados como a la cámara donde residen sus antiguos cuerpos. Allí, los cuerpos de los gigantes se calcifican con el paso de los años, acabando siendo prácticamente una estalagmita más. Esta cámara es visitada con frecuencia por todos los gigantes, especialmente por los más ancianos que saben que no les queda mucho, pudiendo residir en la cámara durante semanas o hasta meses. Dentro de las cuevas, los gigantes están devotos por su arte, el realizar tallas sobre piedra. Buscan las cavernas más profundas y con menos distracciones, con silencio y oscuridad absoluta. Estas cámaras las consideran sagradas, donde construyen con paciencia palacios y catedrales enteras, tan hermosas que hasta el mejor constructor de los enanos o el más habilidoso de los gnomos se asombran con tal belleza. Tienen otras distracciones y disciplinas, pero ninguna supera la talla sobre el material rocoso. También tienen un código de símbolos, con los que pueden comunicar historia o encantar objetos y lugares. Los más habilidosos no solo tienen en cuenta la roca, sino también la iluminación, pues es fundamental que sus obras tengan una fuente de luz concreta para que se vea la verdadera obra y que ésta está realmente finalizada. Incluso la intensidad de luz y el ángulo de ésta pueden revelar distintas historias y dan conocimiento filosófico profundo, pues la filosofía es otra de las prioridades de los gigantes de piedra. Los más jóvenes practican mucho y desean ser pupilos de aquellos gigantes más habilidosos, los que se pasan hasta años buscando la caverna y piedra perfecta. Estos les demandan a sus pupilos comida y bebida, o quedarse despiertos para fabricar objetos o crear algo que necesitarán o juzgarán para ver cómo progresan. Todo este trabajo tiene un significado, pues creen que su dios, Scoraeus Huesos Pétreos, les da visiones y señales a través de la creación de pilares y surcos sobre la piedra. Los gigantes con mejores habilidades terminan siendo líderes, chamanes o profetas de la palabra de Scoraeus, pues dicen que las manos de los mejores son las propias manos del dios de los gigantes de piedra.
También se esfuerzan en la escritura sobre cilindros de piedras verticales, a las que llaman piedras parlantes. En ellas, los escritos en runas van en espiral y descendiendo, de manera que, si un gigante o alguien tan fuerte como uno gira el cilindro, puede ir leyendo la talla en esta piedra. Estos mensajes se encuentran como si estuvieran en un tornillo, y realmente contienen dos líneas de runas. La primera se lee tal y como he dicho, pero para poder ver la segunda, se le ha de dar la vuelta al pilar, y esta ya puede ser leída también de arriba abajo. El pilar debe estar a medida del mensaje, con lo que ocupa el espacio justo, y si falta espacio o sobra, se considera una mala creación, de manera que por tradición, este debe ser destruido y empezado nuevamente. Sus demostraciones de poder suelen darse también en el lanzamiento y capacidad de atrapar rocas, lo que asegura altos puestos en el Ordning si son buenos. Estos lanzamientos no solo dependen de la fuerza, sino también de la técnica y la gracia con la que se hacen, donde el arte se expresa de una manera muy peculiar. Si hay que defender el hogar o a los suyos, los gigantes de piedra que mejor lancen rocas formarán parte del frente de batalla. En cambio, los que no tienen habilidad para el lanzamiento o el arte son guardianes en la frontera de sus tierras o cazadores, siendo un poco repudiados y despreciados. Son muy recelosos y no dejan que nadie se acerque a sus tierras, arrojándoles rocas a la mínima provocación, aunque con suerte, los que reciben las pedradas podrían recibir unas primeras que fallen como advertencia. El mundo exterior, fuera de sus cuevas, es lo que llaman el reino de los sueños, donde la realidad y la certeza no existen, desconfiando del ambiente y no importando los actos que se realizan en el exterior, dando igual así los pactos y promesas e incluso los insultos o el asesinato, pues lo consideran como si no fuera verdad. Los recibimientos de los gigantes de piedras o el trato en el exterior hacen que el resto de razas los vean como algo violentos o inestables, pero esto es porque los gigantes creen estar en el sueño, y para más Inri, los que se encuentran en el exterior suelen ser los menos exitosos de su comunidad. Aunque esto no significa que dentro de las cavernas sean mucho más benévolos. De hecho, no son bienvenidos a las cuevas todo aquello que no sea gigante. Si se habla gigante y se les da un tributo, pueden ser mucho más receptivos. Los regalos pueden ser pieles, comida exótica y objetos de arte, y para los de menor estatus incluso el dinero puede servir. Con ello, quizás uno o dos gigantes sí pacten, aunque el resto estará por detrás preparado con piedras, por si ven algún signo de traición. Si bien pueden parecer abiertos tras este pacto, podrían demandar más tarde más tributos, si se quiere ahondar mucho más en su guarida. Por suerte, los aventureros también pueden ofrecer sus servicios, y en ocasiones les permiten el paso a cambio de terminar con criaturas molestas o recuperar algo hundido en un gran río o lago subterráneo, pues los gigantes de piedra no saben nadar ni les gusta mucho el agua. Las raras veces que un gigante se ve obligado a quedarse en el mundo exterior, en el mundo de los sueños, este podría terminar siendo un caminante de sueños. Muchos gigantes de piedra hacen peregrinación de sueño fuera de sus cuevas y cavernas, ya sea para obtener nueva inspiración artística, por aburrimiento o simple curiosidad, mientras que otros son expulsados como castigo. En cualquiera de los casos, podrían terminar siendo caminantes de sueños. Estos caminantes tienen su lugar en el propio Ordning, y si bien podrían ser exiliados, son considerados extraordinarios guías, además de un reflejo de los peligros de vivir en los sueños. Por desgracia, un caminante suele terminar volviéndose loco, debido al aislamiento, la vergüenza de ser expulsado, si es que lo han sido, o por la variedad de paisajes interminables tan diferentes. Su grado de locura es tal que traspasa incluso a los que les rodea, afectando a las criaturas que se les acerquen demasiado. Por los sueños van recolectando todo lo que encuentren significativo, ya sean objetos o criaturas vivas, y estas las petrifican y las colocan en su cuerpo, adhiriéndose y quedando envueltas en piedra y en el propio cuerpo del gigante. Por suerte, si se mata al gigante, se les podría devolver mediante conjuros a las criaturas atrapadas a su estado original. Si habría algo a lo que comparar a los gigantes de la escarcha, eso sería a los vikingos o a las tribus bárbaras del norte. Son guerreros ávidos y saqueadores expertos, y en eso consiste su estilo de vida.
Los gigantes de la escarcha, también conocidos como gigantes del hielo, son criaturas de piel azulada, con los pelos blancos o celestes, tanto en cabellera como barba, dejándose ambas muy largas normalmente, y creciendo entre ellas cúmulos de nieve o incluso carámbanos. Visten de cuero y pieles, pero también pueden llevar armaduras y mucho ornamento, el cual es un reflejo de sus victorias, un registro de sus honores en la batalla. Habitan en clanes tribales en zonas heladas, ya sea de alta montaña o en zonas árticas, dirigidos por un jefe llamado Jarl. Debido a las condiciones, el cultivo es imposible, y se limitan a la ganadería, la caza y el saqueo para mantener su sustento. Toda la carne que consiguen se la comen directamente y sin cocinar, pues para ellos, la temperatura de una criatura recién muerta les parece ya demasiado caliente. Están tan acostumbrados a las temperaturas bajo cero que son inmunes a los ataques de frío. Si van a recolectar recursos mediante el saqueo, siempre intentan hacerlo bajo una tormenta o ventisca, viéndolo como un signo de Thrym, su dios, para comenzar un ataque sobre los huesos blandos, como ellos llaman a los humanoides. Así, pueden conseguir dos tipos de botín. El Rod, que traducido significa rojo, son las criaturas vivas, ganado o esclavos, mientras que el Kif son los bienes materiales, dando importancia a metales, alcohol y gemas para adornar. Aman la batalla y la fuerza bruta. Siempre que van a batallar o saquear, hacen sonar sus cuernos de guerra, que suenan entre el viento de las zonas nevadas y auguran problemas. Los gigantes del hielo más respetados serán aquellos más fuertes, con mayores cicatrices y con trofeos de cadáveres de sus enemigos, escalando así en el Ordning. Suelen tener como trofeos de sus cacerías y batallas los cráneos y cabezas de sus enemigos, pero si han derrotado a humanoides pequeños, ven más apropiado quedarse con sus armas o bastones. Si bien respetan y saben que son poderosos todos aquellos que usan la astucia, la agilidad o la magia, en una lucha justa, solo la fuerza propia vale, siendo esta el mod, mientras que todo lo dicho anteriormente sería Mog. Aún así, estos gigantes muchas veces aceptan no gigantes en sus tribus, pues algunos humanoides han demostrado vencer a criaturas poderosas, incluso a gigantes de la escarcha, lo que les brinda una oportunidad, y los gigantes los ven como bendecidos por Thrym, y por lo tanto pueden ser uno más de la tribu. También dominan a criaturas salvajes, como mascotas o compañeros de caza, a las que maltratan hasta que son sometidas, aunque para ellos esto no es maltrato, pues saben poco del cuidado de bestias y animales. Aquellas criaturas que no colaboran suelen terminar siendo comida. Entre estas bestias destacan osos polares, lobos y mamuts, y en un lugar muy especial están los Remorath, los cuales se cogen cuando son huevos, pues un adulto es muy difícil de someter, y se les entrena durante el crecimiento, consiguiéndose resultados asombrosos incluso bajo esta forma de maltrato animal. Las tareas de estos gigantes se repartirán según el rango del Ordning, siendo los cazadores y saqueadores los de mayor poder, y los cuidadores, ganaderos y artesanos los de menor. Aquellos más débiles suelen frustrarse de su estatus inmejorable, con lo que suelen alabar a Vaprak, la deidad de los ogros y los trolls, terminando por convertirse en un eterno, del que hablo un poco más adelante. A pesar de que estas últimas tareas son menospreciadas, sí es cierto que la talla y el trabajo de cuero es valorado, pues necesitan vestimentas de las pieles y los huesos de las criaturas que cazan. Los huesos los tallan con una manufactura que es difícil pensar que una criatura tan bruta pueda hacerla, usándolos como ornamento, herramientas y empuñaduras de armas. Los más habilidosos usan las armaduras y escudos de enemigos pequeños para confeccionar armaduras de placas o usando las espadas como puntas de lanza. Al odiar el fuego y no poder forjar, valoran mucho las armaduras y armas que puedan usar, ya sean saqueadas o construidas. Generalmente, estas labores las hacen los ancianos y ancianas de la tribu. Los encuentros entre clanes suelen empezar con peleas, para así saber cuál es el superior en el Ordning, aunque no es una batalla a muerte al uso, sino que ellos lo ven como una especie de celebración en la que los combatientes se desafían y se dan peleas con un público muy alegre. En algunas ocasiones se descontrolan y se da una batalla campal cuerpo a cuerpo, haciendo temblar la tierra, provocando aludes y destrozando todo a su paso, aunque ellos seguirán viéndolo como un festejo. También se suelen realizar duelos en lanzamiento de rocas o en cacerías singulares. Las batallas se realizan sin distinción de sexo alguno, hombres y mujeres siempre están al mismo nivel. Eso sí, atacar a una mujer embarazada se considera Mog y una deshonra, y también lo será atacar a un gigante dormido, pues es un ataque poco honorable. A los enemigos que nunca muestran piedad o diversión son los dragones.
por la antigua enemistad que hay entre estos y los gigantes. Matar a uno es un enorme honor, y los trofeos que obtienen de ellos van desde armaduras de escamas a armas y herramientas hechas con sus dientes, garras y cuernos. Antes nombré al gigante de la escarcha eterno, y merece la pena profundizar en él. Estos gigantes hacen pactos con Vaprak, el destructor, para así poder escalar en el Ordning. Es Vaprak el que se pone en contacto con ellos, mandándoles sueños de gloria y pesadillas de derrotas. Muchos gigantes intentan rechazar las visiones o avisan a los sacerdotes de la tribu para que les ayuden, pero los que no terminan disfrutando de estas visiones. Con el paso del tiempo, un troll enviado por Vaprak realiza un encuentro secreto con el gigante, ofreciéndole su cuerpo como un tributo, y el gigante, si es lo suficientemente fuerte, lo devora y tras ello pasa a ser un eterno. El trato ha de mantenerse en secreto, o el gigante sería repudiado por su sociedad. Este eterno obtiene una fuerza desmesurada, un carácter violento y, lo más sorprendente, se regenera igual de rápido que un troll, lo que hace que puedan escalar rápidamente en el Ordning. A cambio, el gigante debe servir a Vaprak y rendirle tributo aunque sea en secreto, o en caso contrario, las heridas del gigante, en vez de sanarse, tomarán un aspecto ruinoso, decolorado y verrugoso, además de que aparecerán partes de más en su cuerpo, como dedos extras, extremidades o incluso una cabeza adicional, no pudiendo ocultar ya el culto al dios malvado y soliendo ser asesinado o exiliado. Si consiguen sobrevivir, pueden reunirse con otros eternos, creando comunidades y pasando su bendición a la descendencia, generación tras generación. A diferencia de las características barbáricas de los gigantes de hielo, los de fuego son guerreros tremendamente organizados, que le dan gran importancia a la artesanía y a la metalurgia. Su legado es la guerra, y nada más nacer se les entrena en la misma, desde nanas que son cánticos de batallas hasta juegos de guerra en los que los niños se lanzan roca volcánica. Una vez crecen, ya el entrenamiento forma parte de toda su vida, e incluso el entretenimiento se basará en odas de guerras y danzas militares, todo tremendamente disciplinado. La artesanía y el entretenimiento marcial siempre se pasa de generación en generación, y las dos cosas siempre tienen matices tácticos. Si hay algo de destacar de negativo en todo esto, es que se envalentonan con facilidad y a veces se le va la fuerza por la boca. Es irónico, porque aunque son excelentes guerreros, la estrategia no es uno de sus puntos fuertes, debido a que en origen eran los gigantes de las nubes y los de las tormentas los que elaboraban estas estrategias. Así que las conquistas de los gigantes de fuego se deben más a escaramuzas y buena táctica en medio del combate, aunque de vez en cuando alguno sí que nace con esta mente estratega y se convierte en alguien realmente influyente, o coge a un esclavo que lo sea y lo obliga a realizar esta clase de tareas, lo cual hace que se expandan mucho sus territorios. No solo son diestros en el campo de batalla, también la forja son una de sus pasiones. De hecho, son los mejores gigantes en este ámbito. Las armas, armaduras, máquinas de guerra y piezas de ingeniería que crean a partir de los metales y la piedra son impresionantes. Incluso son buenos con el desarrollo de artillería bastante avanzada y de las construcciones de edificios y fortalezas, que son verdaderos bastiones casi inexpugnables. También investigan sobre el uso de metales, realizando aleaciones intrincadas, las cuales prueban posteriormente a atravesarlas con sus enormes espadas para ver resistencias y maleabilidad. Aquellos que realizan estos trabajos con mayor destreza y fuerza, pues ambas habilidades se necesitan, suelen tener un mayor rango en el Ordning, creando los equipos más sofisticados y alcanzando a ser líderes de sus clanes, por reconocimiento general. Son muy competitivos entre ellos, así que escalar en el rango de los gigantes es una de sus prioridades. Muchos escogen a sus pupilos para así poder transmitir sus conocimientos, eligiendo a los que creen que serán grandes discípulos y entenderán sus lecciones, y además también les transmitirán su posición social, siendo frecuente que escojan a parientes de los que antiguamente fueron sus maestros, como una forma de devolver el favor. Sus trabajos, tanto en la forja como en el campo de batalla, son intuitivos, como si con ellos hubieran nacido, y no aprecian escritos sobre batallas y sobre la forja, aunque muchos esclavos sí que aprenden y escriben sobre estos temas, aunque eso sí, tened en cuenta que trabajarán duramente y en condiciones no muy buenas. No realizan muchas obras de arte, si bien lo más próximo es la joyería,
usando minerales que refinan en gemas preciosas que incrustan en construcciones, armas y armaduras, para darle un toque más espectacular, aunque siempre sin descuidar la calidad. También hay otro arte, el de la manipulación de magma, en el que se le va dando forma a este mientras se enfría, dando lugar a esculturas asombrosas, creándose jardines enteros de magma endurecido. Debido a que se centran en la guerra, la mayoría de los trabajos menos interesantes no son realizados por ellos, sino que esclavizan a humanoides que capturan en sus batallas, para que se encarguen de asuntos como la ganadería y del cuidado de cultivos, y están obligados a dar prácticamente todo lo que produzcan a sus tiránicos amos. No son excesivamente crueles con sus esclavos, pero tampoco son benévolos, pues no se preocupan por ellos. No son gigantes, así que no son importantes. Algunos esclavos mantienen sus antiguos oficios, pues pueden ser importantes y no tienen valoración en el Ordning, tales como la contabilidad, la destilería y la medicina, importantes en la sociedad, pero al no servir para subir de rango, ningún gigante las realiza. A los esclavos más aptos se les puede ver con mejores ojos, pidiéndoles consejos a los médicos en caso de enfermedad, o sobre reparto de materiales y ganancia a los de contabilidad, pero siguen siendo esclavos, y los ven como otros humanoides pueden ver a un caballo. Nunca llega a ser una persona, aunque se les pueda tener algo de aprecio. En ocasiones, cogen a humanoides que no usan como esclavos, sino como monedas de cambio para un rescate, pues estos les son más útiles así. Las cosas por las que las cambian suelen ser esclavos más útiles y fuertes, o por metales muy valorados, como el mithril adamantina, pero rara vez es por oro o gemas preciosas. Mantienen relaciones con otras criaturas que no necesariamente son de amo-esclavo. Por ejemplo, obligan a muchos magos humanoides a invocar a elementales de fuego, los cuales usan como vigías y guardianes. También dejan a los troll campar a sus anchas, pues son buenas defensas perimetrales y se conforman con restos de comida, aunque la relación más estrecha es con los sabuesos infernales, que usan como perros de guerra. Viven en zonas volcánicas y de montaña, con abundancia de lava y calor. Ahí construyen sus enormes fortalezas, incluso abarcando el interior de un volcán, surcando el magma las distintas salas y pasillos. Aprovechan ese recurso natural para forjar metales y que den iluminación. Las forjas de hecho se encuentran en las mejores zonas, expulsando una enorme cantidad de vapores y humos debido al constante trabajo que se da en ellas. Están tan acostumbrados al calor que son inmunes incluso al daño por fuego. En las áreas más alejadas se encuentran minas donde se da la extracción de carbón y usan esclavos, principalmente enanos, para las búsquedas de materiales metálicos o minerales y piedras preciosas. Los gigantes de menor estatus en el Ordning son los que se encargan de vigilar a los esclavos, a los cuales no les importa el bienestar de estos últimos. Esto termina con la muerte de muchos humanoides en los túneles, pues para sus tiránicos amos lo único importante son las riquezas que ellos extraen. Ahí donde no llega la lava, tales como estas minas, los gigantes necesitan de leña para mantener los fuegos de hogares y forjas, lo que supone en ocasiones la enorme pérdida de masa forestal en las cercanías. Aunque parezca una crueldad contra el mundo natural, los gigantes de fuego no soportan bien el frío, y es necesario el calor para su supervivencia. Solo habitarán en zonas heladas si se pueden asegurar mantener el fuego y tener ropas muy densas. Existen unos gigantes de fuego, los acorazados, que tienen su lugar en el Ordning de distinta forma que el resto de los suyos. Estos no son realmente grandes artesanos, sino que son sus proezas físicas los que los marca en el Ordning. En su sociedad se encargan de la vigilancia de la forja y de mantener el equipamiento y los suministros, una labor muy importante para los artesanos. Estos gigantes portan dos enormes escudos con púas en su parte externa. El interior de los escudos es hueco, pudiendo arrojarse dentro carbón ardiente para que el metal coja un color rojizo y temperaturas altísimas, siendo un sistema de defensa y de ataque adicional, además de actuar como muro ígneo e incinerando a los enemigos que le enfrenten. Estos gigantes también sirven como presencia intimidatoria en partidas de guerras o encuentros diplomáticos. Si no están en guardia o en batalla, debido a su gran fuerza, suelen trabajar usando sus escudos para mover cantidades ingentes de carbón, minerales y piedras de las minas y fundiciones. Los gigantes de las nubes son de piel pálida y cabello plateado o azul. Son musculosos, aunque no de forma tan exagerada como los gigantes de la escarcha. Poseen un olfato muy agudo y grandes capacidades mágicas.
Pueden transformarse en niebla y crear nubes, controlar el clima y manejar tormentas, además de realizar conjuros, siendo más hábiles en magia que el resto de razas de gigantes. En algunos aspectos mágicos se asemejan a los gigantes de las tormentas, que veremos más adelante. Habitan en montañas de gran altura o en castillos que se alzan muy arriba en el cielo sobre las nubes más sólidas. Antiguamente había imperios enteros en ellas, pero hoy en día solo hay un recuerdo de su antigua gloria, y apenas unos pocos con alto rango en el Ordning habitan en el cielo en esos antiguos castillos aéreos. Actualmente no se construyen, pues sus secretos y conocimientos se perdieron con la caída de Ostoria. A veces estos gigantes debaten y sueñan sobre la posibilidad de redescubrirlos y vivir allí donde su corazón quiere. Suelen vivir en familias, dispersos en sus reinos y viajando con ellos de un lado a otro por el mundo si habitan en las nubes, compartiendo hogar, una pareja, sus hijos y parientes cercanos. Aunque se encuentren dispersos, todos los gigantes de las nubes saben dónde viven sus vecinos más cercanos, aunque eso suponga millas de distancia. Esto es importante, pues puede darse la ocasión en la que sea necesario comunicarse o reunirse en tiempos de crisis. Si hay problemas serios, las familias se unen en clanes, pero debido a su forma de ser, el proceso tarda mucho y suele ser tedioso, entre otras cosas porque no les gusta llamar demasiado la atención, pues podrían atraer a aventureros indeseables, saqueadores o criaturas avariciosas que quisieran robar sus tesoros. Suelen crear jardines hermosos, con frutas cuyo tamaño es 10 veces más grande que las de los huertos de los humanoides. De hecho, los cuentos de las alubias mágicas o de verduras de tamaños de casas provienen de estos jardines, los cuales no se ven afectados por las cosas de abajo, como sequías, heladas, plagas o inundaciones, lo que supone una gran ventaja. Poseen mascotas enormes y fuera de lo común, como águilas y búhos gigantes, grifos, peritons y guibernos, y los usan, entre comillas, como aves de caza o para vigilancia. También domestican osos lechuzas y leones, entre otras criaturas, y cuanto más raras sean, mejor será para el estatus del gigante. Suelen considerarse los más altos de su raza, pues los gigantes de las tormentas suelen estar apartados del resto de los de su clase. Esto hace que abusen de las razas menores. A los gigantes de fuego les ordenan que sean sus artesanos, a los de escarcha como ladrones y guerreros, a los de las colinas como carne de cañón, incluso los ponen a pelear entre ellos por mero entretenimiento. Se lo tienen muy creído. Su mandato favorito es el de que otros gigantes roben o traigan obras de arte de asentamientos humanos, lo que ven como un tributo justo por no atacarles directamente, otra demostración de su personalidad vanidosa. Estos tributos pueden pedirlos directamente ellos mismos, y los ven como una forma de beneficio mutuo, pues gracias a su presencia ahuyentan a muchos monstruos peligrosos que podrían atacar las poblaciones humanoides. También creen que, debido a su condescendencia con los humanoides, deben de ser recompensados también con tributos, una muestra más de su vanidad, aunque en ocasiones sí son realmente benevolentes, y en caso de hambrunas comparten su comida y defienden activamente a la población si ésta está bajo el ataque de monstruos. Si bien los gigantes de las nubes se ven a ellos mismos como amigos de la humanidad, esta reputación no es del todo cierta por todo lo dicho, pero por suerte no son tan malvados como otros gigantes. Si bien no obtienen recursos básicos con los tributos, lo que más les gusta son las riquezas y objetos extraños. Estos bienes que consiguen serán los que digan en qué puesto están en el Ordning. A más rarezas y regalos, mayor será su puesto. Son mucho más relevantes aquellas cosas que sirvan para adornar o para vestir y enjollar, así que para ellos las monedas de oro valen mucho menos que un objeto bello de cobre refinado. Dicho de otra manera, estas riquezas se deben enseñar, mantenerlas escondidas no sirve de nada. Adicionalmente, la belleza del gigante también cuenta para el Ordning, aunque esta suele ir enlazada con el número de joyas que portan. No solo el tener cosas hermosas es una muestra de su poder, el dar regalos ostentosos a otras familias es también una forma de demostrar que son mejores que el resto, como diciendo que les sobran los objetos preciosos. Aunque hagan esto, lógicamente prefieren recibir cosas a darlas, pero es una forma de subir su estatus, pues siempre intentan dar un regalo que parece mucho mejor de lo que realmente es. Una forma de engaño que hace honor a su dios Memnor. Y si aún así los gigantes que reciben ese regalo se dan cuenta del engaño, nunca revelarán este secreto, porque a ellos el tener este objeto, entre comillas, tan valioso, también les da mucho estatus, y decir la verdad solo disminuiría el puesto en el Ordning para ambas familias. Es un juego complicado y engañoso, pero divertido a su manera. Además de adquirir riquezas de razas más pequeñas, otras formas de ganar estos objetos son las apuestas, cosa que les encanta como una forma de pelea alternativa.
Intentan predecir sucesos, principalmente los que afectan a criaturas menores y que están fuera de su influencia, y con ello algunos ganan y otros pierden riquezas, y por lo tanto se mueven en los puestos del Ordning. Aunque interferir en el suceso sería trampa y por lo tanto perder automáticamente, el engaño es una de las cosas que más aprecian los gigantes de las nubes, y honra a su dios Memnor, con lo que si no se descubre el entuerto, incluso se considera una victoria de mayor grandeza. Las guerras de apuestas pueden durar eones entre familias, pues los gigantes no son buenos perdedores y siempre quieren la revancha. Es más, habérselo pasado bien, aun habiendo perdido, se ve como algo deshonroso. Todo esto es en general extraño, porque al final, los cuentos y odas de los gigantes de las nubes no son sobre grandes batallas y victorias contra dragones, sino que van más parejos a historias de apuestas y sus victorias y derrotas. Cabe destacar un último dato, el uso de las máscaras. Las descripciones de su dios Memnor dice que portaban una máscara con 2 rostros, y en consecuencia, los gigantes de las nubes usan máscaras. Están muy adornadas, y en ellas se muestran distintas emociones, de manera que los gigantes poseen grandes colecciones y se las ponen y quitan según su estado de ánimo, lo que hace en ocasiones complicado saber cómo son sus caras. Estas máscaras no son más preciadas cuanto más adornos tengan, sino como de precisas muestran los estados de ánimo. Así que algunos gigantes terminan teniendo colecciones enormes con pequeñas variaciones, y se cambian de máscara muy asiduamente. Los artesanos que hacen las máscaras más precisas terminan siendo muy bien recompensados, pues el estatus del gigante depende en gran medida de ello. Con todo lo que hemos visto, es fácil saber cómo engatusar a un gigante de las nubes. Existen distintas maneras de ganárselos, y las más eficaces son ofreciéndoles tesoros, adularlos por sus riquezas y aspecto, o retarles a un juego de azar. En cambio, lo peor que puedes hacer es intentar robarles, pues aprecian demasiado sus cosas y sus hogares. Al igual que con el resto de gigantes, entre estos hay uno especial. Este es el gigante de las nubes sonriente. Estos gigantes llevan su devoción a Memnor al extremo, y el engaño se traspasa al máximo exponente, convirtiéndose en la acción más importante, siendo estos seres grandes embaucadores, muy impredecibles y astutos, todo con el objetivo de conseguir grandes riquezas y un mayor rango en el Ordning. Su sentido del humor es algo oscuro, y sus engaños sobrepasan a los que realizan la mayoría de los gigantes de las nubes, hasta el punto de que los de su raza lo consideran excesivo, y ven los actos de los sonrientes como un decremento del estatus de los de su raza. Estos sonrientes portan una máscara que muestra la mitad de una cara sonriente con una muesca burlesca y la otra mitad de enfado. Este enfado representa su ira frente a que sean segundos en el Ordning, por culpa de los gigantes de las tormentas. Las máscaras son más ellos mismos que sus propias caras, pues con ellas no solo ocultan sus expresiones, sino que también son una demostración de su gran devoción por su dios. Los gigantes de las tormentas, dicho en lenguaje gigante, Ubarjotens en plural y Ubarjotun en singular, son los que coronan la cima del Ordning, siendo los más grandes entre sus hermanos y los más incomprendidos. Poseen una piel y cabellos morados o grises, y los ojos muestran un fuerte color verdoso muy intenso. Hay variedades con pieles violáceas y cabellos que varían entre el morado o el azul marino, con ojos purpuráceos o plateados. Las posibles combinaciones de colores son muy variadas, pero todos coinciden en un gran poder y enormes capacidades mágicas. Muchos humanoides los veneran como a dioses, pues estos gigantes conocen mucho acerca del pasado de la historia y de leyendas, y pueden predecir el futuro, además de sus increíbles capacidades mágicas y el manejo de las tormentas. Los gigantes de la tormenta no se guían por ninguna cultura ni código, solo por su propia conciencia. Así pues, los más vanidosos o crueles pueden ser una amenaza muy grande, mientras que los que poseen una mente taimada y bondadosa pueden llegar a ser grandes aliados. Son como extensiones de la propia naturaleza, y separarlos de la misma es prácticamente incomprensible, al igual que es difícil comprender verlos como uno solo con ella. Estos gigantes recuerdan los días de gloria de los suyos, buscando que el dios Anam vuelva hacia ellos. Incluso no tienen en cuenta el Ordning como otros gigantes, pues les parece una preocupación nimia, aunque para conocer su rango miran las señales enviadas por el universo, ya sea en el vuelo de los pájaros, la marea, en las nubes y en un sinfín de ejemplos más.
Los que reciben mayor número de presagios suelen tener mayor rango, ya sean presagios propios o importantes para el mundo. Cuando se reúnen, cosa que es raro, los signos y presagios acompañan al aura de cada gigante, y si bien no les suele dar mucha importancia al rango, si ven algo que podría significar el regreso de Anam, no lo pasarán por alto, y por eso se fijan sobre todo en aquel que tenga el mayor rango, pues habrá hecho muchas más predicciones y visto muchos más signos. Tienen capacidades videntes, y observan las estrellas y las profundidades oceánicas en busca de preguntas y respuestas que les ayuden a volver a los antiguos tiempos. También observan el mundo, viendo los cambios de eras, así como eventos que algunos consideran separados, pero ellos pueden observar los finos hilos que los unen, y con ello descubren secretos que ya se creían olvidados y conocimientos que serían relevantes para muchos. Nunca intervienen en el mundo humano, aun cuando se dan grandes guerras entre el bien y el mal, se ven por encima de todo. Así que las cosas triviales o mundanas no les importan excepto si alguien está amasando tal poder que podría influir en los gigantes de las tormentas, pudiendo despertar su ira sobre ese pobre desgraciado. Los humanoides más aguerridos se presentan ante ellos en busca de consejo. Por suerte, son sabios y benévolos con aquellos que los respetan, y tienen buen corazón, pero hay que actuar y elegir las palabras cuidadosamente, pues despertar su ira puede ser algo fatal, y podrían acabar afectando a miles de criaturas. Si su furia al final desemboca en una gran destrucción, posiblemente el arrepentimiento y la culpa los atosiguen una vez se calmen, pues realmente respetan la vida y más aún la de los inocentes. Intentarán compensar el daño causado, aunque por lo general, los ofrecimientos de oro o favores que dan nunca podrán arreglar su destrozo, porque su destrucción es de difícil compensación. Muchos aventureros les ofrecen sus servicios a gigantes de las tormentas para recuperar objetos que ayuden en las visiones o para investigar ciertos presagios, siendo las misiones más comunes las de investigar en las zonas donde Ostoria se supone que yace enterrada, o la de investigar señales sobre el posible regreso de Anam. Ambos trabajos son peligrosos, no solo por el viaje y la aventura, sino porque muchos gigantes se rehúsan a la vuelta del gran creador, y podría desembocar en una gran guerra, donde los gigantes que no quieren que vuelvan a Anam se enfrentarían a aquellos que echan de menos a su gran padre. Los gigantes de las tormentas viven alejados del resto de civilizaciones, incluso de las de otros gigantes, habitando bajo el mar o muy por arriba de la superficie terrestre. Crean enormes castillos en las nubes, altas montañas, en barreras coralinas inaccesibles o en las fosas marinas más profundas, allí donde puedan estar más aislados. También abundan en los cruces entre plano material y plano elemental, sobre todo en los planos del aire y del agua, donde las zonas de intersección están llenas de tormentas, tornados y remolinos, que permiten alejar a los más curiosos, aunque este aislamiento en las fortalezas suele estar acompañado de otras criaturas que en última instancia sí toleran. En el agua pueden tener como compañeros a sirénidos o incluso tortugas dragones. Y en los cielos tienen pegasos o yetis. Estas criaturas pueden relajar la vida del gigante, y suelen ser respetuosos con él o ella, además de útiles. De vez en cuando, los gigantes de las tormentas hablan con otros de los suyos, para comparar predicciones o profecías, y de forma extremadamente puntual para cortejarse. Si por un casual una pareja se forma, se mantendrán unidos mientras críen a su descendencia, pero una vez no hay retoño que criar, los progenitores vuelven a aislarse. Si bien no tienen líderes, si en algún momento un gigante de la tormenta está destinado a tal hazaña, podría significar el retorno del Gran Padre. Estos signos se han de ver en todos los elementos del mundo: en el cielo, que significaría el aire, en el mar, que sería el agua, en los continentes para la tierra y en el inframundo para el fuego. Los gigantes vigilan cada uno para descubrir señales que podrían traer la gloria de su raza de vuelta, y no son fáciles de visualizar, pues desde la caída del Imperio Gigante los signos son mucho más confusos y engañosos. Todos los gigantes de las tormentas quieren de vuelta a su padre Anam, y desean verlo con sus propios ojos. Por ello, unos pocos se mezclan con los elementos, los gigantes de la tormenta quinta esencia, para así ganar cierto grado de inmortalidad, y poder presenciar la vuelta del gran creador. Son muchos más retraídos que el resto de los suyos, habitando en zonas de tormentas muy letales. Se fusionan con estas, y se transforman en tormentas semiconscientes. Pueden retornar a su forma de gigante de forma temporal, de manera que así puedan conversar, realizar tareas más complejas que necesiten manos o atacar de forma más directa. Debido a su naturaleza elemental, no mantienen armas o armaduras, pero son capaces de crearlas a partir del aire y desaparecerlas con la misma facilidad.
Realmente estos gigantes no poseen guaridas como tal, sino que habitan en una gran región o en un rasgo geográfico concreto, como una cascada enorme o incluso un arrecife entero. Además, según la zona, podrán ser levemente distinto el gigante, ya sea una ventisca en la nieve, una tormenta de arena en los desiertos o una borrasca en medio del océano. En sus zonas predilectas, los gigantes tienen sus capacidades ampliadas. Pueden provocar estruendos ensordecedores, crear una niebla tan espesa en la que no se puede ver más allá de un palmo y es imposible de dispersar, provocar fuertes vientos huracanados que impiden incluso encender cualquier llama, desbordar ríos y lagos con la lluvia, crear aludes debido al acúmulo de la nieve, hacer aparecer en poco tiempo dunas grandes como montañas debido al arrastre del polvo y la arena, y provocar relámpagos y truenos que serán constantes y muy furiosos. Luchar contra ellos es complicado, pues es casi como enfrentarse a la propia naturaleza, así, ten cuidado de no ser el enemigo de estas criaturas, pues quizás tu vida no dure mucho. Un vídeo grande, pero espero que hayáis disfrutado cada minuto de él. Los gigantes son espectaculares y tienen una profundidad que dan para hacer 1000 campañas. Son terribles y hermosos a la vez, así que aprovechad todas sus características. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Pulgarcito hacia el reino de los gigantes de las nubes y suscribíos para más contenido como este. ¡Hasta luego, cocodrilos!